el ejercicio desde aquí es la mayor polipíldora, ¿vale? Digamos que el mayor fármaco que tenemos el ser humano para evitar y prevenir enfermedades, incluso para curarlas, entre comillas. El peor hábito que veo yo es la compensación. La compensación es no como de esto porque pienso que me va a engordar, pero acabo frustrándome, acabo con una ansiedad horrible que al final acabo picoteando el doble o el triple de lo que debería haber ingerido. Que al final una dieta no tienes por qué pasarlo mal, tienes que disfrutarla. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer que esa adherencia y esa sostenibilidad a largo plazo te cree una educación y al final puedas llevarla a lo largo de toda tu vida de forma flexible, que esto al final no es ni blanco ni negro. Que te comas una hamburguesa un día no va a hacer que tu dieta sea desastrosa, igual que si te comes una ensalada un día no va a hacer que tu dieta sea maravillosa. Es que por culpa de ese perfeccionismo a nivel nutricional hay gente que lo pasa mal, que tiene enfermedades a nivel mental por culpa de ello, por culpa de ese machaque de esto es bueno y esto es malo. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Con esta premisa de Hipócrates comenzamos un nuevo episodio de Palique con GastroHunter. Hoy tenemos con nosotros a Marco Rueda, un profesional de la nutrición especializado en nutrición deportiva, y con él vamos a explorar cómo la nutrición puede ser clave para alcanzar nuestro máximo rendimiento tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Marco, bienvenido a Palique. Nada, muchísimas gracias por invitarme a vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. A ver, esperando a ver qué me pregunta. Oye, ¿qué opinas de la anguila? Anguila, pues bueno. ¿Qué te parece? ¿La has probado alguna vez? Yo lo que le he dicho a José, que seguramente la haya probado, pero así tan rica y tan buena, pues... Pues mira, resulta que dado que estamos en un ambiente como este, que además están especializados en comida japo, pues solemos comenzar los podcasts brindando con el nigiri, que en este caso de unagi o de anguila, con su salsa kawayaki. Sabes que el kawayaki no deja de ser un fondo de pescado hecho con la propia anguila, que además se complementa con soja, con mirin y con sake. Así Perfecto. que sopleteada, que está todavía calentita, vamos a disfrutarla. Bueno, Chin chin. Chin chin. Yo creo que no se puede empezar mejor. Buenísima. No sé cómo lo ves. Espectacular. Oye, pues empezamos con una pregunta así para romper el hielo. Nutrición y deporte siempre, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Siempre, porque al final digamos que una complementa a la otra. La nutrición y el entrenamiento, digamos que lo que hace es, las dos juntas, junto al descanso obviamente, potenciar, digamos, las adaptaciones que se pueden producir por el propio ejercicio y al final aumenta lo que sería, pues eso, digamos que la energía, la salud y complementa al atleta perfectamente. Yo estoy intentando mentalizarme, porque como el tema de intentar llevar una nutrición equilibrada o una dieta debe ser casi obligatorio en mi profesión, dado a lo que yo me dedico, y me cuesta más trabajo lo del tema del deporte también, si te soy sincero. A ver, siempre digamos que hay una parte difícil, es decir, digamos que de las tres patas de la mesa, ¿vale? En este caso, lo que hemos comentado, nutrición, ejercicio y descanso, no todo el mundo, digamos, que tiene las mismas facilidades para hacer las tres. Entonces, al final, casi siempre alguien pues suele cojear, o bien coge un poco de la nutrición, o bien coge un poco del ejercicio, o del entrenamiento, o bien coge del descanso. Cuando ya consigue, digamos, hacer esas tres de una forma pues sostenible y óptima a largo plazo, pues ahí es cuando viene la magia. Ójole. Oye, hace relativamente poco, ya hablando de gente que sí hace deporte, por fortuna para ello, tuvimos a Jorge Jiménez, que es un dibujante granadino, que es creador de personajes y dibujante de personajes como Batman y Superman. ¿Cuál crees tú que sería la dieta perfecta para un superhéroe? Pues yo creo que depende del superhéroe. También dependiendo del turno que tenga ese superhéroe, porque, por ejemplo, pues Batman, si trabaja por las noches, habría que adaptar un poco la alimentación a esos turnos de trabajo y, sobre todo, pues depende también del esfuerzo que haga. Yo qué sé, un superhéroe como un Flash, pues a lo mejor si tiene un metabolismo mucho más rápido que el resto, pues al final hay que darle una mayor ingesta y cumplir con unas necesidades diferentes que otro superhéroe. Al final, igual que con cualquier persona, pues individualizar en base a su trabajo, su ejercicio y su gasto energético. ¿Qué le darías tú de comer a un villano? Un villano, pues
Pues quizás pues también bastante de comer porque también la parte intelectual y la parte mental también tiene un gasto energético extra. No tanto a nivel físico, pero seguramente que también pues también haya que darle. Nada. Vamos a Bastante intentar comer. que el sindicato del crimen se ponga en contacto contigo para Ya que le está. lleven una alimentación equilibrada y que puedan por lo menos estar sanos, a pesar de que en sus cabezas lo tengan así un poco desviadas, ¿no? Oye, vamos a empezar ya a cosas serias. Vamos a hablar Vale. de mitos. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre temas de nutrición que todos creemos y que a lo mejor estamos muy equivocados en ello? Bueno, quizás como mito como tal, yo remarcaría, sobre todo para dedicarme a la nutrición deportiva, pues me vienen muchas personas con ciertas creencias, ¿vale? Pues al final vienen pues el problema de las redes sociales. Bueno, las redes sociales son maravillosas, pero también el problema de las redes sociales es que al final pues coges información de muchas fuentes diferentes y no siempre son con la máxima evidencia científica disponible. Entonces, yo por lo que veo en deportistas, sobre todo es la baja ingesta de hidratos de carbono. Es decir, el pensamiento de los hidratos o los carbohidratos de por sí van a hacer que gane grasa o me van a inflamar o cosas así que se suelen escuchar en el día a día. Entonces, yo al final con la gente con la que trabajo, como digamos que complemento, según lo que he dicho perfectamente antes, veo el gasto energético que tienen y en base a ese gasto energético, pues, digamos, en base a ese flujo energético, mejor dicho, pues les puedes dar una mayor cantidad de cierto macronutriente o una menor cantidad. Por lo tanto, es la creencia de que un macronutriente o un alimento de por sí me va a hacer enfermar o bien me va a hacer engordar de forma infusa, cuando realmente el cuerpo humano pues no funciona así. Hablábamos de hidratos de carbono, que ahora después le daremos un pequeño apartado específico para que ahonde un poco más en el tema. ¿Qué algún otro mito así como muy extendido crees que podemos estar absolutamente equivocados, que sean rotundamente falsos? Bueno, pues depende de lo que consideres mito, pero bueno, el tema a lo mejor del reparto de las comidas, el tema a lo mejor de comer más por la mañana, comer más por la noche, que es mejor uno u otro. Al final ese también es un mito que está bastante extendido. A lo mejor el típico de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo, pues la típica frase así que siempre se ha escuchado, pues bueno, podría ser útil, pero en líneas generales, por todo el consenso de evidencia que tenemos actualmente, el timing es importante, pero en líneas generales el reparto durante el día lo es mucho más que el momento de ingesta de cada persona. Después hay patologías que es cierto que se pueden ver pues, ciertos beneficios al tener un timing concreto, un momento de ingesta concreto en cada uno de sus platos, pero en líneas generales te diría que da igual, da lo mismo. Claro, porque generalizar en este campo es como muy arriesgado, ¿no? Demasiado osado, ¿no? Existen informaciones que a lo mejor a priori pueden estar enfrentadas si no las llevamos a un contexto individual. O sea, lo típico de, oye, pues no, es que se recomienda que se tienen que hacer 5 comidas al día. Eso, habrá personas que, por ejemplo, 5 comidas sea adecuado para ellas. Te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender perfectamente. Y habrá otras personas que hacer un ayuno intermitente o reducir esa ventana de alimentación pues puede ser beneficiosa para ellos. Por ejemplo, alguien que busque ganancia de masa muscular, ¿vale? Y por ende tenga que establecer un superávit energético donde su gasto o su ingesta, mejor dicho, sea mayor a su gasto energético. O personas que tengan un volumen de entrenamiento brutal que tenga que darle una ingesta mucho más alto de lo que una persona pues soldría comer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que en esas personas hacer más comidas te van a permitir meter más comida a lo largo del día, por lo tanto más calorías, por lo tanto más ingesta. En otras personas que buscamos a lo mejor la pérdida de grasa o digamos o que no tengan un gasto tan alto porque trabajen sentados, sean personas algo más sedentarias y demás, pues quizás el reducir esa ventana de alimento, esa ventana digamos de comidas, ¿vale? Pues va a hacer que se ajuste mejor a su gasto energético. ¿Por qué? Porque seguramente que en 3 comidas, ¿vale? Se coma mucho menos que en 5. Claro. Entonces al final también depende mucho de la saciedad de cada persona y del objetivo que se tenga. Me interesa mucho este tema, ahora que has sacado el tema del ayuno intermitente. He de confesar que soy usuario del ayuno intermitente, ahora me da un poco de caña al respecto. Me aprovecho ahora que te estoy mirando a la cámara, así a ti, para decirte, hombre, que ya que estás aquí, que nos estás viendo, que le des al botoncito ese de suscribirte, que le des al botoncito de like o de darle me gusta, que incluso si te gusta mucho lo que estamos hablando aquí el señor Marcos Rueda y yo, pues que lo compartas con alguien que conozcas.
Y ahora sí, ¿qué opinas de esas dietas que a lo mejor pueden considerarse un poco extremas, como puede ser una dieta keto o precisamente lo que hablábamos, un ayuno intermitente? A ver, el ayuno intermitente por sí no es un tipo de dieta, realmente es un reparto, digamos, de la comida en una ventana diferente de lo que sería de horario, ¿vale? Puede haber, pues, gente que concentra, digamos, su ingesta en 8 horas, en 4 horas o incluso en 1 hora, es decir, hacen una sola comida a lo largo del día, como puede ser, pues, el OMAD o lo que se suele hacer, por ejemplo, incluso en el Ramadán, que hay una ventana de alimentación donde es bastante más pequeña respecto al resto que no se come. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final esto pues, depende mucho de la persona y a lo que veníamos, antes se le daban muchos beneficios al ayuno intermitente, como que era la panacea y todo, pero realmente los grandes beneficios que se producen por el ayuno intermitente vienen de la restricción energética que se realiza. Entonces, cuando nosotros comparamos grupos que hacen ayuno intermitente versus grupos que hacen una restricción energética igual a lo largo del día, es decir, por ejemplo, comparamos gente que hace 2 comidas respecto a 5 comidas, pero equilibramos lo que es su ingesta a lo largo del día, espero que eso se entienda, es decir, comen exactamente la misma cantidad de calorías y mismos macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos durante el día, al final tienen los mismos beneficios, ¿vale? Lo que pasa que es cierto que hay en estudios animales que al final, pues a lo mejor hacer ciertas horas más de ayuno, pues tienen otros beneficios diferentes. Pero claro, ¿qué pasa? Que 72 horas a lo mejor en la vida de un ratón es igual como si fuese una semana en la vida de un humano. Por lo tanto, al final... Un ratón la palma directamente. No, a lo mejor en un ratón o haciendo 24 horas no le pasa nada, pero una semana en un ser humano sin comer, pues a lo mejor es complicado. Ahora. Y en tema de ese reparto de comidas, comentabas que, por ejemplo, en época del Ramadán, pues sí que se suelen hacer esos ayunos mientras que haya sol, evidentemente. Pero claro, en el momento en el que empiezan a comer, se pone el sol y se corta el Ramadán, se hace el rezo y toda la historia y empiezan a consumir comida, empiezan a ingerir alimentos. Normalmente suelen tener un alto aporte en azúcares, en hidratos de carbono y demás. No pasa de ser a lo mejor una cuestión solamente cultural, pero a nivel de salud. Mira, aquí pasa lo que te he comentado antes. Al final lo importante que es la energía que tú consumes a lo largo del día y la cantidad de macronutrientes que tú consumes a lo largo del día, obviamente con una selección de alimentos adecuados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente puede pensar, el ayuno intermitente es maravilloso para perder grasa. Vale, pues aquí tenemos el caso que digamos que desmitifica todo eso. ¿Por qué? Porque hay personas en Ramadán que en una sola comida, al final por estar abusando de ciertos alimentos mucho más calóricos, en este caso, pues ya sabes, dulces que están hasta arriba de frutos secos, de miel, de un montón de comidas que son mucho más calóricas de lo habitual, en una sola comida pueden meter mucha más energía que el gasto que han realizado. Entonces pueden empeorar su composición corporal y pueden ganar peso y pueden ganar grasa simplemente en una comida, ¿vale? Entonces al final, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que es que están excediendo muchísimo esa ingesta al gasto que están teniendo. No es porque coman mucha más azúcar, que obviamente en este caso pues es innegable, pero es que al final están metiendo muchas más calorías durante el día que si lo hiciesen de forma repartida. ¿Pero por qué? Porque al final digamos que es una época, digamos, una comida festiva donde se suelen abusar de ese tipo de platos pues mucho más energéticos que en el día a día pues quizás no se abusa tanto. ¿Tú crees que el ayuno intermitente es una moda pasajera o No, crees que puede ser algo incluso recomendable para que cualquiera lo pueda? El ayuno realmente intermitente lo puede hacer cualquiera, es decir, al final simplemente tienes que coger ese hábito y hay personas que al final le vienen mejor pues no desayunar, otras personas que le viene bien no cenar, porque al final yo llevo gente que al final si trabajan por la mañana y me dicen, oye Marcos, que mira que por la mañana no me da tiempo a desayunar y porque tengo que trabajar o porque necesito estar aquí, tengo que estar activo, me voy y tal, pues al final digamos que en ese momento del día no se come y en el resto del día se compensa todo el resto de macronutrientes y de energía que necesitamos. Cosas que yo oigo en mi entorno como usuario de ayuno interminable, en mi caso. Cuando haces un ayuno muy prolongado, a lo mejor, en mi caso, a lo mejor puedo hacer ayuno algunos días de hasta 23 horas, incluso 24 horas y demás, si el tiempo no me lo permite. ¿No reacciona el cuerpo a lo mejor almacenando para cuando no haya ingesta?
Sí, no. Es decir, al final es cierto que los procesos fisiológicos son iguales para todo el mundo, ¿vale? Pero digamos que el cuerpo se adapta, ¿vale? Es decir, al final, para que exista un catabolismo de verdad, un catabolismo tanto proteico como a nivel calórico, pues necesitamos muchos más días. Entonces, digamos que ese almacén no logra existir. Lo que pasa que al final, ¿qué es lo que ocurre? Si eres una persona que durante 23 horas no come, pero en el momento que comes compensas esas 23 horas que no has comido, que es lo que suele ocurrir, es decir, al final hay gente que acaba con muchísima hambre y acaba comiendo mucho más. Y otra cosa, al final el cuerpo, el problema es que se va adaptando. No es que coja modos de reserva, pero si eso pasa muchísimo en deportistas que no consumen la suficiente energía, digamos que le pasa igual que a una batería de un teléfono móvil, es decir, entran en modo ahorro y acaban realizando ciertas adaptaciones metabólicas, que se llaman de esa forma, donde se reduce su gasto energético para evitar precisamente pues desintegrarse. Entonces, eso pasa, por ejemplo, mira, los ciclistas en el Tour de Francia, vemos que si nosotros, por ejemplo, hiciésemos una estimación de su gasto energético, pues a lo mejor diríamos que gastan 15.000, 20.000 calorías al día. Entonces, ¿cómo reacciona su propio cuerpo? Pues hay ciertas variables que van reduciendo, imagínate, van bajando frecuencia cardíaca, van, digamos, ciertas adaptaciones que se van produciendo en el cuerpo humano para reducir ese gasto energético y al final evitar este tipo de complicaciones, que el ser humano al final es maravilloso. ¿Qué efectos negativos puede tener a largo plazo este ayuno intermitente? Realmente te diría que ninguno. En tema de salud, hacer ayuno intermitente no es, digamos, lo más... es indiferente, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en términos de rendimiento ahí cambia mucho la ecuación. ¿Por qué? Porque ahí sí se ha visto que no realizar ayuno o, digamos, tener un timing concreto en cuanto a la hora del entrenamiento, pues sí va a potenciar, digamos, esa adaptación y sobre todo esa mejora del rendimiento. Por lo tanto, te diría yo que ayuno intermitente para salud y composición corporal, indiferente, me da igual que lo haga o que no lo haga, pero en términos de rendimiento ya la cosa cambia bastante. ¿Y cuáles serían tus recomendaciones al respecto? O sea, imagínate, yo, Tú hago ayuno intermitente, quiero hacer ayuno intermitente, ¿cómo debería hacerlo? ¿Cómo debería pautarlo? ¿Qué alimentos tengo que introducir en mi alimentación? ¿Tengo que complementarlo con algo? ¿Tengo que hacer deporte? Eso ya sé que sí, pero bueno, confírmamelo. Que haga ejercicio, eso digamos que sí o sí, es decir, ahí no hay, digamos, como bien dice un gran amigo mío, ¿vale? Que es Sergio Espinal, si nos está viendo desde aquí, al final una persona que come bien y no entrena es un enfermo que come bien, ¿vale? Para que me parece muy heavy esta frase, pero es que al final, digamos que es la Nunca otra. lo había escuchado de esa forma, pues, pero joder. Es una dura realidad. Al final el ejercicio, y no solamente el ejercicio, el mantenerte activo durante el día es bastante importante, porque hay gente que se piensa que al final por comer solamente bien ya va a estar libre de cualquier... Bueno, lo primero que nunca se puede, digamos, evadir las enfermedades, al final son algunas aleatorias y van por factores de riesgo, entonces minimizar el factor de riesgo al completo, el ejercicio desde aquí es la mayor polipíldora, ¿vale? Digamos que el mayor fármaco que tenemos el ser humano para evitar y prevenir enfermedades, incluso para curarlas, entre comillas. Entonces, quitando todo esto, que me he extendido demasiado con el ejercicio, pues en tu caso puedes realizar cualquier tipo de ayuno, es decir, 16-8, el que tú quieras, 24, siempre y cuando comas, no me centraría tanto en las horas que no comes, sino en qué comes durante las horas que comes. Intentaría aportar, digamos, la proteína adecuada, importaría aportar pues ciertas fuentes de hidratos de carbono, al final, o complejos, o los que tú quieras, pero que al final cubra ciertas necesidades, y en el término de grasa, pues también intentaría alcanzar pues la cantidad recomendada para ti. Al final hay ciertas, digamos, recomendaciones en base a, digamos, al gasto energético o digamos, al estilo de vida de cada persona. Entonces, no son unas cantidades, digamos, estancas. Al final son dinámicas y depende mucho de la persona. La importancia es eso, ¿no? Que lo que se ingiera pues, sea en función del gasto energético que vas a tomar. Y que sea, obviamente, ya que vas a comer poca alimentación, entre comillas, pues que sea de calidad, de la máxima calidad posible. Oye, y en cuanto a impacto emocional... Bueno, hay gente que es cierto que dice que se siente más enérgica, hay gente que se siente más productiva. Entonces eso, pues realmente pues si tú te sientes más productivo, más enérgico y a nivel psicológico te sientes mejor durante las horas de ayuno, aprovecha para trabajar. Listo. Oye, ¿y cuáles serían los peores hábitos alimenticios que la mayoría de las personas no saben que están haciendo y que son fatídicos para la salud?
Bueno, yo te diría que sobre todo, a ver, esto es para cogerlo con pinzas, pero yo diría que casi siempre es, el peor hábito que veo yo es la compensación. La compensación es, no como de esto porque pienso que me va a engordar, pero acabo frustrándome, acabo con una ansiedad horrible que al final acabo picoteando el doble o el triple de lo que debería haber ingerido. Te pongo un ejemplo cuando yo pauto una planificación, ¿vale? La gente me dice muchas veces, bueno, imagínate, si me enfoco en... Te hablo desde mi prisma porque al final me enfoco mucho en lo que es la pérdida de grasa y la composición corporal. Sí. Entonces, una persona cuando ve una planificación mía dice, joder, esto es muchísima comida, pero porque viene de esas dietas demasiado restrictivas y viene de un estilo de dieta antiguo donde básicamente se basaba en pasar hambre y al final en pasarlo mal. Que al final una dieta no tienes por qué pasarlo mal, tienes que disfrutarla. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer que esa adherencia y esa sostenibilidad a largo plazo te cree una educación y al final puedas llevarla a lo largo de toda tu vida de forma flexible, que esto al final no es ni blanco ni negro. Entonces, el mayor error que hay ahí es ese. Pues al final, decir, no como de esto porque pienso que es malo o que me va a engordar, pero después, sin embargo, acabo a las 2-3 horas picoteando mucho más comida porque pienso que bueno, que es que si no me voy a morir. Entonces, entiendo además que en todos estos aspectos, bueno, es que podemos hablar aquí infinito de tipos de dietas, de prescriptores incluso, de falsos gurús, hablaba de dietas súper restrictivas. Yo me acuerdo de dieta a lo mejor de 1500 calorías, donde aquello era caldo caliente de cualquier cosa con una raspa de pescado y demás para darle un poquillo de sabor y cosas por el estilo, pero claro, aquello era infumable, o sea, no había manera. Claro, de forma aguda sí va a tener un efecto, digamos, positivo en la composición corporal, pero como lo que te estaba comentando es que el gasto energético y la ingesta es dinámico, ¿qué pasa? Que al final, si la ingesta es muy bajita, el problema es que va a hacer que tú te vayas apagando poquito a poco. Te sientas al final, tu estado de humor cambie, estés mucho más fatigado. Al final, tu ejercicio no va a ser de calidad. ¿Por qué? Porque si no estás consumiendo energía, al final tu cuerpo no va a entrenar de la misma forma. Y al final ese gasto va disminuyéndose poquito a poco y se va a equiparar a tu ingesta. Entonces ahí es cuando no vas a mejorar a nivel de composición corporal. Pero sin embargo, un día vas a tener cualquier evento festivo, vas a tener una comunión, una boda, Fiesta, un cumpleaños, cualquier cosa, que vas a comer mucho más de lo que estás gastando. Y ahí es cuando, hostia, el efecto rebote. Es que he estado haciendo una dieta, pero en el momento que he dejado de seguirla, he recuperado 2-3 kilos. A eso iba. Y ahí eso, digamos, que es lo más perjudicial. Entonces, yo siempre intento educar a las personas me centro en la ingesta, obviamente soy dietista nutricionista, pero me centro también que su gasto sea lo máximo posible, de que intenten entrenar, me da igual que sea en el gimnasio, en un bot de CrossFit, en una clase individual, body pump, es que me da absolutamente igual. Si te gusta el pádel, juega al pádel, si te gusta, yo qué sé, el ping pong, juega al ping pong, pero que metas un mínimo de gasto energético. Y que intentes ser lo más activo posible, el tema de los pasos, etcétera. Todo eso, digamos, complementado ¿para qué? Para que yo la dieta que te ponga no me pases hambre, no sea demasiado restrictiva y la puedas llevar a largo plazo. Incluso si algún día comes algo fuera de la dieta, es decir, que te comas, yo qué sé, te vengas aquí al Kiato y te pongan 20 pasos de sushi, que te lo puedas comer sin ningún remordimiento. ¿Por qué? Porque tu gasto energético es lo suficientemente alto para equilibrar cualquier sobreingesta de forma puntual y que al final que comas mal un día, es decir, que te comas una hamburguesa, yo qué sé, un día no va a hacer que tu dieta sea desastrosa, igual que si te comes una ensalada un día no va a hacer que tu dieta sea maravillosa, ¿vale? Una cuestión de hábito, una cuestión de tener una sana educación nutricional y poder aplicarla diariamente y hasta el fin de los días. Y sobre todo, Juanma, también una buena relación con la comida, que es lo que la gente ahora mismo está perdiendo. Es decir, se piensan que que la nutrición es blanco o negro, que si lo hago todo bien es fantástico, pero si un día me salgo de lo habitual ya automáticamente pues me voy a enfermar, cuando esto realmente no es así. Oye, vamos a hablar de palabras técnicos. Vale. Cuéntanos qué es la microbiota y explícalo brevemente, tampoco hace falta meterse mucho en la historia. ¿Y qué podemos hacer para que nuestro microbioma intestinal esté sano? Yo realmente de microbiota no es mi, digamos, campo de especialización, ¿vale? Pero por ahora la microbiota simplemente pues, es la composición de bacterias que tenemos al final pues, en nuestro tracto digestivo, ¿vale? Entonces,
Se ha visto cómo hay, digamos, ciertas bacterias que ciertas composiciones pues, pueden ser más beneficiosas que otras. Y otras que, digamos, que si están en una población mucho mayor a lo que pueda estar, pues puede ser problemático. Pero de ahí a pensar que un tipo de alimentación en concreto vaya a modificar o vaya a mejorar esa microbiota, que al final influye por miles de factores, desde estrés, descanso, ejercicio. El ejercicio modula muchísimo la microbiota, cosa que la gente no entiende, ¿vale? Y después, obviamente, la nutrición tiene su papel importante. Pero si solamente, digamos, cogemos como foco la nutrición, pero dejamos el resto. Imagínate, una persona que come súper bien, pero ahora fuma, bebe, etcétera, pues al final, y tiene un estrés del copón porque al final está todo el día trabajando y no para por casa. Imagínate, pues al final su microbiota va a ser desastrosa a pesar de inflarse a probióticos y prebióticos de las formas que él quiera. En definitiva, el cuerpo no deja de ser nuestro templo, ¿no? Que hay que todo cuidar cada una de sus partes para que en general luego tengamos una salud estupenda. Entonces, eso, todo lo que sea un tratamiento reduccionista basado en X va a hacer tal, pues yo eso lo suelo, digamos, a modo de enseñanza, sí, ¿vale? Puede funcionar, pero que realmente es todo mucho más integral y el ser humano pues es un organismo bastante complejo. Y hablando de cosas que nos perjudican, ¿hasta dónde hay de cierto en la adicción al azúcar? ¿Es realmente tan adictivo como una droga cualquiera o se está exagerando? Yo, Juanma, te pondría un ejemplo. Si yo te pongo aquí 50 terrones de azúcar, ¿tú eres capaz de comerte 50 terrones de azúcar? Ni uno. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final la gente lo que le gusta no es el azúcar en sí, son los alimentos ultraprocesados que son una mezcla entre grasa y azúcar. Entonces, ¿por qué? Porque tú cuando piensas en algo rico, yo qué sé, imagínate, a alguien que se le venga a la cabeza algo así dulce, que un donut, yo qué sé, al final es grasa más azúcar. Es decir, digamos que son alimentos que están diseñados para activar un sistema de recompensa y al final de pegar un chute de dopamina y al final, digamos, ese circuito, pues digamos que funcione una y otra vez. Entonces, realmente adicción al azúcar como tal no existe diagnosticado, ¿vale? Pero es cierto que, bueno, que si vas reforzando este circuito una y otra vez y otra vez y otra vez, es cierto que tengan ganas de ese tipo de alimentos pues con cada vez más, pues con más, de forma más frecuente. A pesar de ser un alimento o un ingrediente poco recomendable para nuestra salud, ¿no? Depende también. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, deportistas, me voy a adelantar un poco. Imagínate, un deportista que tenga un gasto energético brutal porque haga CrossFit, imagínate, 2-3 horas al día y necesite de base unas 5.000 calorías. Si yo a esa persona la pongo solamente a comer patata con brócoli y merluza, pues ¿qué es lo que ocurre? Que es que no es que sea bueno, sino es que incluso va a ser perjudicial para su salud. ¿Por qué? Porque esa deficiencia energética a largo plazo, que ya está diagnosticado, ¿vale? Como REDS, síndrome REDS, que es deficiencia energética relativa en el deporte, y esa baja disponibilidad energética, que se le llama, ¿vale? Una baja disponibilidad energética es una vez que tú sustraes la energía, digamos, que tú gastas durante tu ejercicio físico, la energía que se queda libre para realizar todas las funciones vitales, desde respiración a circulación, etcétera. Pues se ha visto como deportistas que tienen una baja disponibilidad energética ocasionada por un mayor volumen de entrenamiento y una baja ingesta respecto a ese ejercicio, pues tienen muchísimos problemas, desde mayor tasa de lesiones, desde patologías a nivel de metabolismo, desde problemas de líbido, o sea, mujeres donde se ve bastante amenorrea, es decir, alteraciones en el ciclo menstrual, todo eso viene de la misma causa, aunque esto un poquito viene con muchas más causas, ¿vale? Pero la baja disponibilidad energética es una de ellas. Entonces, ¿qué aprovecho con esos deportistas? A lo mejor le doy alimentos que la gente tiene conceptual, su concepción es de no saludable, pero es que si no complemento alimentos de calidad nutricional con alimentos más altos a nivel de energía y que aporten simplemente energía vacía, prácticamente azúcar puro, ¿vale? Básicamente con grasa, etcétera, no llegamos a las calorías objetivos y por lo tanto va a tener problemas no solamente en rendimiento, sino también en salud. Entonces, el ver un poco, digamos, la nutrición de forma polarizada y de forma dicotómica muchas veces es un problema bastante grave. Siempre está todo relacionado. Al final siempre llegamos a la misma conclusión, ¿no? Hay gasto energético y hay necesidad de aporte calórico, quizá. Claro.
Sí, o sea, digamos que las calorías, habrá gente que sea hater con el tema de las calorías, pero al final, digamos. Decir aporte energético, no Sí, aporte calórico, pero. bueno, aporte energético, aporte calórico, digamos que es una forma de medir, ¿vale? Y al final lo que no se mide no se puede controlar y no se puede mejorar. Entonces, yo me centro en calorías porque al final es como para un ingeniero, yo qué sé, a la hora de medir los metros, ¿vale? Pues al final, digamos que es la forma de, digamos, de medir y cuantificar la mejora que estamos realizando. Ahora que se acaba el tema de los alimentos ultraprocesados, está claro que dominan las estanterías de cualquier casa en muchas ocasiones, evidentemente, pero sobre todo de supermercados, de puntos de venta y demás. ¿Cómo afectan estos ultraprocesados a nuestra salud física, emocional, mental? En la mayoría de personas, pues obviamente de forma negativa, por diversas causas, desde al final aceites bastante refinados, azúcar puro y duro que simplemente pues se va a consumir, sobre todo el azúcar, ¿vale? El problema que tiene es sobre todo en gente bastante más sedentaria. ¿Por qué? Porque fíjate tú, en un deportista, es que siempre me voy a la parte del deporte porque al final como es la antítesis del sedentarismo, los efectos de ciertos nutrientes son totalmente diferentes. Un ciclista al final, cuando tiene una tirada larga o un maratoniano, cuando tiene una tirada larga y necesita, por ejemplo, meter un gel, ¿vale? Supongo que sabrá lo que son los geles, bebida isotónica. ¿Un gel sabes lo que es? Concretamente no, pero supongo que tendrá una alta cantidad de azúcar. Es todo azúcar. Es maltodextrina o glucosa más fructosa, que son dos azúcares simples. Es decir, estás dándole al cuerpo azúcar. ¿Para qué? Para que eso se oxide directo. Es que ese azúcar no pasa ni. O sea, no va ni al hígado, ya no pasa por ningún, digamos, circuito. Va de lo que es de la boca al estómago y del estómago va a oxidarse a nivel muscular. Es decir, fíjate que al respecto de lo que estás comentando, y ahora seguimos, perdona que te corte, en nuestro canal de Instagram estos días hemos estado recibiendo preguntas, la gente no sabía que venías tú, ni el resto de invitados que van a participar aquí, pero intentamos decirle cuál es la tipología de su trabajo, ¿no? Y al hilo de todo esto hay una pregunta que te haré al finalizar del podcast, ¿vale? Que va muy, muy al hilo con esto, porque creo que es determinante esto que estás contando. Sobre el tema de ese aporte de azúcar en cierto deporte o en cierta actividad física. Bueno, incluso en ciertas tribus, por ejemplo, ya sabemos como tribus que se suponen ancestrales, ¿vale? Los Hadza o ciertas tribus se alimentan prácticamente. Bueno, lo primero que es hay tribus, ¿vale? Que son que digamos que no miran la hora y dicen me toca comer, sino cuando veo que cazo algo, es decir, que son tribus al final cazadores, recolectoras y demás, cuando cazo algo, como. Si me tengo que comer 3 kilos de proteína, me como 3 kilos de proteína. Si me encuentro un enjambre de miel, pues me meto 1 kilo de azúcar, 1 kilo de miel sin pestañear. Pero, ¿qué pasa? Que al final, al ser cazadores recolectores, su gasto energético, digamos, también es bastante, se adecua bastante a lo que cazan. Es decir, si yo quiero comer, tengo que moverme. Y eso también es un factor determinante en el tema ultraprocesado digamos, de la actualidad. ¿Por qué? Porque si yo quiero comer comida basura, ¿qué hago? Desde Globo, pam, a mi casa. No tengo que moverme de la silla. Cada día es más fácil. Entonces, cada vez es más accesible y eso yo creo que es el gran, digamos, cáncer de la sociedad en ese sentido de que cada vez tenemos las cosas más fáciles y que cada vez tenemos una disponibilidad de alimentos mucho mayor sin que nos cueste un gasto. Aquí hay un componente educacional brutal, ¿no? Que deberíamos quizás dedicarle mucho más tiempo desde que somos pequeños, niños pequeños y demás, educarles en cuanto a temas de nutrición para que sepan realmente cómo poder hacerlo, para que sea también un acompañamiento a la hora de facilitarle la vida a comedores o a sus padres, incluso en sus casas y demás. ¿Qué le dirías o cómo convencerías a un adolescente, alguien que ya evidentemente tiene capacidad o cierta capacidad de decisión, de que una alimentación equilibrada puede aportarle mucho más que una comida rápida? Lo primero que definirías como equilibrada. Bueno, pues evidentemente que tenga el aporte de todo, de nutrientes, de hidrato de carbono, proteína, que haya una bueno, pues eso. Es verdad que luego nos vamos a ir seguramente a lo que estábamos hablando de que, vale, ¿cuánto necesitas? pero equilibrada yo entiendo pues bueno, pues que tenga una parte interesante de proteína, que tenga una parte comedida de hidrato de carbono en función de cuáles sean tus necesidades, que las grasas también estén por ahí metidas y que, bueno, que luego estés metiendo ingredientes
verduras, frutas, legumbres. Eso, ahí vamos, ¿vale? Normal, he hablado mucho de calorías, he hablado mucho de macronutrientes, pero al final la nutrición no se basa solamente en términos numéricos, Claro. ¿vale? Entonces vamos a centrarnos sobre todo en la parte más olvidada, que son los micronutrientes. Entonces, sobre todo me centraría en que a nivel educacional tenga un gran consumo de vegetales integrales, ¿vale? Que al final, digamos que los tanto vegetales como frutas como legumbres le va a aportar, digamos, bastante, digamos, micronutrientes a lo largo de lo que va a realizar, y simplemente con que él vea. O sea, yo muchas veces en la consulta, eso, nada más que cambiamos un patrón alimenticio, hacemos ciertos ajustes y la gente ve cómo se siente tanto a nivel anímico como a nivel de rendimiento como a nivel de energía durante el día, yo creo que ese, digamos, es el mayor beneficio que tiene todo esto, el de cómo tú te sientes en el día a día y cómo ves, digamos, cómo notas tú la diferencia de un día para otro, ¿vale? Bueno, de un día para otro, de una semana para otra. Es igual que el que fuma y deja de fumar, pues a las 2 semanas dice, joder, si es que subo las escaleras y ya no me ahogo, pues prácticamente pues pasa de forma similar. Comer caro se percibe muchas veces como, digo, comer caro. Comer sano se percibe muchas veces como algo caro. ¿Crees que es una excusa para no tener que pensar en a ver qué voy a comer mañana, que entre dentro de unos cánones, de unos parámetros saludables? Bueno, es cierto que hay ciertos alimentos que están considerados como sanos y se pueden considerar como caros, sobre todo lo que serían las fuentes de proteína animal. Pues ahí, si nos vamos a pescados, carnes, etcétera, pues es cierto que al final pues eso puede ser algo más caro, pero realmente una dieta basada en plantas y siendo omnívora, digamos, poniendo, digamos, proteína de origen animal de vez en cuando sin excedernos, ¿vale? Pues no debería de ser todo caro. ¿Por qué? Porque legumbres, baratísimos. Cereales, baratísimos. Verduras, dependiendo de cómo las compremos y dónde las compremos, pues pueden ser más caras o más baratas. Fruta, tampoco suelen exceder un precio realmente caro. Y después, pues obviamente vamos complementando con pescados y carnes, pues de forma global no debería ser tan cara. De hecho, si te vas a cualquier restaurante de comida rápida, pues seguramente acabes digamos, pagando más que por una comida saludable hecha con cabeza y de forma eficiente. Vamos a polemizar un poquito. Vale. ¿Qué alimento no recomendarías bajo ninguna circunstancia? Yo es que soy fan de no prohibir, prácticamente. Es decir, yo, es verdad, yo a la gente me gusta tu estilo. Lo digo. No prohíbo prácticamente nada. Lo único que intento educar para que su dieta, para que no se desplacen alimentos saludables o para que no se desplacen un patrón de estilo saludable. Entonces, simplemente con que se cumpla esa premisa, yo suelo ser bastante flexible en ese aspecto. Intento que coman bastante de lo bueno o que no les falte prácticamente de nada, y después que si un día pues tienen que comerse, imagínate, ayer justamente hablaba con un cliente que me decía, Marcos, es que las patatas fritas son mi alimento preferido. Digo, vale, pues vamos a intentar, digamos, separar lo que es lo habitual con lo eventual. Entonces, si tú no comes patatas fritas día sí día no, o todos los días, y te lo comes una vez al mes o una vez cada 2 semanas cuando vayas a un restaurante con tu familia, con tus amigos, eso, el impacto en la salud que va a tener es cero. Siempre y cuando el resto de días, pues, si sigas una alimentación adecuada. Darse un pequeño premio de vez en cuando está bien, ¿no? No tanto como premio, porque al final el tema de premio y castigo no me gusta verlo así, porque eso sí puede acabar con una mala relación con la comida, al ver la alimentación como un premio, pero es decir, al final digamos que vean en su concepción mental de que al final un alimento de por sí no va a conllevar, por lo que hemos estado hablando, a que enfermes. Digamos, el cómputo global siempre va a ser mucho más interesante y mucho más importante. Oye, y en un país, yo lo percibo así, creo que sí, hablándolo con el equipo, hablándolo con Jota y tal, decía, oye, es que España es un país eminentemente panero, es que nos encanta el pan y nos levantamos por la mañana comiendo pan. ¿Qué opinas? El pan es una fuente de hidratos de carbono más, ¿vale? Lo que pasa que al final los tiempos de antes no eran igual que los tiempos de ahora. Entonces, cuando, por ejemplo, había una población pues que se movía mucho más, que la mayoría pues se centraba en agricultura y demás, pues ¿qué pasa? Que al final todo el tema de comidas más, digamos, más calóricas y menos saciantes y más baratas, porque al final el pan es panero, ¿pero por qué? Porque hacer pan era relativamente barato a otros cereales, por ejemplo, pues venía fantástico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si ahora una persona sedentaria tú la inflas a pan, a un alimento denso a nivel de hidratos de carbono y que no sacia demasiado,
pues el problema es que vas a acabar con una sobreingesta. Pero sin embargo, para mí el pan, yo lo pauto a cascoporro. ¿Pero por qué? Porque para los deportistas es una fuente de hidrato de carbono que es que yo precisamente es lo que quiero, que no se sacien y que aportamos mucha más energía para que su rendimiento deportivo pues sea el adecuado. Ahora, alguien que quiera perder grasa o que mejorar su composición corporal, pues habrá otra fuente de hidrato de carbono pues que se hacen más y que sean quizás pues mucho más recomendables. Y dentro de tus recomendaciones paneras, ¿Sí? Hablemos de tipo, de algún cereal concreto, de alguna composición específica, porque realmente luego, claro, depende un poco de cuál sea tu interés, ¿no? Sí. Más en la parte, te diría, de más hedonista o más gastronómica, por coger un pan que tenga masa madre, que sea una mezcla de cereales, que tenga semillas, que tenga tanta hora de fermentación, X cosas. ¿Qué recomiendas tú? Pues ahí también depende mucho del contexto del que estamos hablando. A lo mejor para alguien, digamos, que le guste, por ejemplo, obviamente un pan de masa madre con una fermentación pues mucho más larga, con al final técnicos panaderos que yo tampoco piloto demasiado, pero y que sea de harina integral en su mayoría, de cualquier tipo de cereal, pues obviamente va a ser mejor que uno blanco refinado, pero en términos, digamos, más o menos de salud. Ahora, vamos en el caso contrario, que te voy a poner, digamos, el otro caso. A un deportista que yo lo que busco es bajarle, digamos, la fibra. ¿Por qué? Porque esa cantidad de fibra durante el entrenamiento va a hacer que haya un peor vaciamiento gástrico. Esa fibra puede producirle en grandes cantidades problemas a nivel gastrointestinal durante el ejercicio. Va a empeorar la reposición de glucógeno muscular porque al final mayor cantidad de fibra va a hacer que se retrase, obviamente, ese llenado de glucógeno a nivel muscular y hepático. Son términos un poco más técnicos, pero al final en definitiva lo que va a hacer es que un pan blanco en ese contexto es lo que busco. ¿Vale? Porque lo que no quiero es un pan que lleve ni demasiadas semillas ni demasiada fibra, porque al final va a perjudicar justamente lo que quiero. Quiero carbohidratos lo más refinados posible. Entonces, yo en gente de CrossFit, pues a lo mejor entre un WOD y otro que tienen que estar, digamos, necesitamos energía lo más rápido posible, pues pan Bimbo con miel o con mermelada y listo. Y en un contexto de gente que busca salud, gente que busca, pues, yo qué sé, mejora de la composición corporal, etcétera, pues a lo mejor si le pongo un pan de centeno totalmente integral, de masa madre, etcétera, con un poquito de aceite, un poquito de pavo de jamón y aguacate, me lo invento, ¿vale? Pero digamos que estamos hablando de los dos extremos. Es decir, en uno buscamos una cosa y en otro buscamos totalmente lo contrario. Hablando de pan, no ¿Sí? nos queda más remedio que hablar de hidrato de carbono. Y en la introducción tú hacías alusión precisamente a que en ocasiones los hidratos de carbono no están tan bien vistos. Sí, están demonizados. Están muy demonizados en ese sentido. ¿Son necesarios incluso cuando se pretende perder grasa? A ver, necesarios como tal, no. O a lo mejor en un contexto general, no solamente en un caso particular de pérdida de grasa, sino en nuestra nutrición, en nuestra alimentación esencial. Es que tenemos que diferenciar lo que es lo indispensable, ¿vale? Con lo óptimo y lo aconsejable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Consumir más o menos hidrato de carbono va a depender obviamente de eso, al final de lo que hagamos. Entonces, siempre cubriría una mínima base, ¿vale? Que pueden ser, pues, ¿qué te digo yo? 100 gramos de hidrato de carbono al día, que eso es prácticamente bajo, pero después hacer una dieta cetogénica, hacer una dieta baja en hidrato de carbono no tiene por qué ser, digamos, del todo en contra de la salud, siempre y cuando haya una selección de alimentos pues mucho más, digamos, adecuada, porque eso hablaremos un poco del tema colesterol y demás, que bueno, que ya se ha visto, se ha comprobado, antes decían que sí, antes que no, pero ahora sí podemos decir con cierta veracidad que el aumento del colesterol dietético, antes se pensaba que no, ¿vale? Pero sí tiene un impacto en el colesterol a nivel plasmático, es decir, tiene un aumento del colesterol en sangre y eso puede acarrear a largo plazo pues, ciertos eventos a nivel cardiovascular. No de forma aguda, pero cuando pasan los años sí se ha visto que hay cierta relación, una relación causal que se llama en evidencia científica. La gente antes decía que no, venga, hínchate, cómete 6, 7, 8 o 9 huevos al día que no pasa nada. Que es cierto que al final un factor causal por sí mismo
no va a hacer nada respecto a otros, ¿vale? Es decir, al final es todo mucho más complejo, pero sí podemos decir que, bueno, que no es lo más recomendable. Pero a la que venía la pregunta, que ya se me ha ido de todo lo que hemos comentado. De si estaba demonizado sí. el tema de los hidratos de carbono y si son necesarios para casos como puede ser de ayudar en la pérdida de grasa. O ayudan, ¿vale? ¿Pero por qué? Por un efecto indirecto. Gente que va a buscar una pérdida de grasa, que hemos dicho, ¿dónde está la clave? En no disminuir la ingesta energética, sino intentar aumentar el gasto energético lo máximo posible. Los hidratos de carbono son un gran aliado en el entrenamiento de alta intensidad, como el entrenamiento de fuerza. Por lo tanto, si metemos una cantidad de hidratos de carbono adecuada para el entrenamiento de una persona, vamos a permitir que ese gasto energético se dispare porque entrenan mejor y porque se mantienen mucho más activos durante el día. Siempre acabamos en el mismo sitio, ¿eh? Al final, siempre lo llevo, el tema del deporte, amigo. Es que el ejercicio, yo te iba a decir, el gran fallo de las personas es eso, la gente es que no entrena, es que se mira mucho lo que come, pero después no mira mucho el gasto que tiene durante el día. Y muchas veces es tirar piedras sobre mi propio tejado. Yo hay veces que a nivel nutricional no puedo hacer más y digo, mira, si es que lo que te falla es el entrenamiento, invierte lo que me estás pagando a mí en un entrenador y ya cuando ya tengas esa base cubierta, si quieres, lo retomamos. Entonces, al final es que es la misma cara de una moneda y es que queramos o no, estamos diseñados para movernos. ¿Por dónde debería empezar? Alguien que por obesidad necesita perder peso, ¿cuáles son esas recomendaciones básicas? ¿Por dónde empiezo? Lo primero, por andar. O sea, lo primero por andar. Andar es cierto que no es, digamos, completo. Es decir, andar es, digamos, lo mínimo que se debería hacer. Y ya a partir de ahí, ir complementando con entrenamiento de fuerza, que ya depende también de lo que es a nivel económico lo que se pueda permitir una persona. Yo siempre, gente que no le gusta ir sola al gimnasio, gente que no tiene el hábito y se aburre, pues siempre intentaría optar en una primera instancia, si se lo puede permitir, con algo más personal, con un entrenamiento personal que, digamos, una vez en semana, 2 veces en semana, lo que se pueda hacer, pero por lo menos para que le enseñe las nociones básicas. Y una vez ya sepa esa persona cómo moverse y cuánto tiene que moverse, pues de ahí se va a un gimnasio, que es mucho más económico y por lo menos ya tiene, porque si no sabe hacer una sentadilla, no sabe hacer X máquina, al final vas a llegar al gimnasio y vas a decir, ¿qué hago aquí? Me voy, porque no sé qué es lo que hay que hacer. Pero sin embargo, te empiezan a dar unas primeras recomendaciones y empiezas a ver que te gusta, que te motiva y que cada vez va mejorando tu salud, pues ya sabes lo que puedes hacer a largo plazo. Defíneme, vamos a pasar a hablar de cosas bonitas, vamos a pasar a hablar de comida. ¿Cuál sería tu plato perfecto en proporciones de, bueno, pues de proteína, hidratos, grasa, tal? ¿Cuál sería ese plato ideal? ¿Sabes la respuesta que te voy a dar? Que depende, pero a ver. Antes normalmente se hacían, o antiguamente, ¿vale? Yo en la carrera de hecho lo estudié así, se hacían las dietas a recomendaciones a modo de porcentajes, ¿vale? 65% hidrato de carbono, 15% proteína, 25 o 30 grasas que no sean mayor de un 10% grasas saturadas, ¿vale? Eso puede funcionar en la mayoría de la alimentación de población o no, ¿vale? Entonces, normalmente en nutrición deportiva se hila un poquito más y se pautan sobre todo los macronutrientes por gramos por kilo. Es decir, dependiendo del peso de la persona, pues se pautan esos macronutrientes y dependiendo del gasto. Es decir, yo cuando veo a una persona, yo hago una estimación de un gasto energético que tiene por ciertas fórmulas que ya existen de predictoras del metabolismo basal más la actividad que yo voy viendo y entonces pues doy, digamos, gramos por kilo. Imagínate, proteína 1,6 gramos por kilo, carbohidratos 3 gramos por kilo, grasa 1 gramo por kilo y eso lo traduzco después a alimentos. Entonces digamos que va todo mucho más hilado en fino. Alguien que quiera empezar sin saber, pues al final que cubra un mínimo de proteínas, no le puedo decir qué cantidad, es decir, porque sería inexacto totalmente, que cubra vegetales y después los hidratos de carbono que en función del movimiento que tenga. Es decir, si se mueve más, pues más arroz, si se mueve menos arroz, y es que al final las cantidades dependen mucho de lo que haga la persona. Y si tuvieras que encapsular los principios de la nutrición en un plato que represente la gastronomía granadina, ¿qué ingredientes serían los que utilizarías? Pues mira, yo el problema es que no soy de Granada, pero lleva mucho tiempo aquí. Sí, llevo mucho aquí. Pues mira, por ejemplo, un plato así completo que tenga prácticamente de todo, ¿vale? Pues te diría una olla de San Antón, pues puede ser, digamos. Anda. Y como alimento proteico yo me quedaría con las quisquillas de Motril. Anda, jolines.
Que aquí yo sé que la utilizáis bastante, así Utilizan. Así que lo hacéis bien. La próxima vez que venga te ponemos un carpaccio Ahí. de quisquilla de motril, un nigiri con quisquilla. Eso tenemos que tomar nota, Jota. Hay que prepararlo, que este hombre sabe de lo que habla. Oye, en tus investigaciones y práctica profesional, ¿cuál ha sido ese caso más impactante que has tratado como nutricionista y que marcó tu manera de ver y de enfocar un poco tus consejos sobre nutrición? Pues mira, sinceramente, a colación de todo lo que hemos hablado, la gente puede pensar de que he tenido casos heavy de personas que te llega con 150, 160, 170 kilos, que al final tiene que bajar peso, ya no es porque se quiera ver bien, sino ya es por salud, porque si no, está empeorando gravemente pues, su salud a medio o largo plazo. Pero ese te diría que no, porque ese digamos que sería el caso más habitual que suele ver los dietistas o nutricionistas en consulta. Yo me quedaría con casos de chicas o chicos, que esto es importante, que la gente se piensa que solamente está para el sector femenino, de trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? Gente que te viene con creencias totalmente equívocas, sobre todo lo que hemos estado hablando, de los hidratos engordan, los hidratos enferman, si gano peso estoy engordando y me veo mal. Entonces, esos son los casos, digamos, más complicados y en esos casos, fíjate tú, tienes que enseñarle a la persona que comerse un día, yo qué sé, un trozo de pizza no es malo. ¿Por qué? Porque por culpa de esas creencias están así, es decir, sufren esos trastornos. Claro. ¿Por qué? Porque se piensan que comerse un día un alimento, le va a producir pues, esa ganancia de peso irremediable, se van a ver mal, tienen al final una autopercepción de su físico totalmente equívoco en la mayoría de veces. Entonces es duro tratar porque sobre todo yo siempre focalizo en personas que también estén trabajando con psicólogos o con psiquiatras que al final que hayan dado el paso primero a un abordaje a nivel mental, porque después la parte de la nutrición ayuda, pero tiene que haber un enfoque bidireccional, porque si no es totalmente imposible. Claro, y tienen que entrar en juego diferentes disciplinas porque no será nada fácil llevar un caso como ese. Entonces, en esos casos a mí me cambió muchísimo mi modo de ver la nutrición, porque al final, respecto a lo que todo el mundo habla de esto es malo tal, es que por culpa de ese perfeccionismo a nivel nutricional hay gente que lo pasa mal. Claro. Y hay gente que tiene enfermedades a nivel mental por culpa de ello, por culpa de ese machaque de esto es bueno y esto es malo, esto es apto, esto es no apto, esto es, yo qué sé, real fooder, esto no es real fooder. Entonces, a ver, que esto es como todo, que cada persona es un mundo, cada persona tiene su entorno y cada persona esos mensajes, pues, digamos que los puede tener, o sea, conceptualizar de forma totalmente diferente, pero hay gente que al final esa dicotomía le acaba haciendo más daño que bien y tenemos que ser los profesionales los que digamos, mira, no, esto no es así. Claro. Cuando llega ese momento en el que coge a uno de tus pacientes en alguno de esos casos y llega ese momento de darle el alta y tal, en el que ya ha entendido que, oye, así funciona esto. Es una satisfacción brutal, pero yo lo hablo con ellos. En la mayoría de casos es un fantasma que siempre vuelve. Entonces tienen que estar alerta, no pueden bajar la guardia porque quien ha tenido un trastorno de ese tipo normalmente son crónicos. Igual que prácticamente gente que ha padecido obesidad, pues también es algo crónico. Es decir, algo que si no siguen cuidando esos hábitos y no siguen, digamos, educándose, pues siempre al final pueden volver. Entonces, digamos que te da satisfacción, pero por otra parte también hay muchos casos que al final no puedes ayudar de la forma que quieres, porque tienes obviamente muchas victorias, pero también hay derrotas que eso te pesan. Yeah. En cuanto a ingredientes, ¿has encontrado algún alimento o algún suplemento incluso que inicialmente parecía prometedor, pero que luego has dicho, oye, igual no lo era tanto? Bueno, ahí hay varios, porque la nutrición deportiva es que ha habido suplementos, vale, hay millones, pero yo creo que el gran fracaso de la industria de los suplementos yo creo que ha sido los BCA. No sé si sabes lo que son. No, cuéntame. ¿Vale? Las proteínas, digamos que se dividen en 20, 22, 23, dependiendo de donde lo mires, aminoácidos, ¿vale? Hay algunos aminoácidos que son esenciales y otros aminoácidos que no son esenciales. Digamos que los aminoácidos son de lo que está compuesto la proteína. Una proteína son cadenas de aminoácidos, ¿vale? Que son pues eslabones estructurales que componen las proteínas. Entonces, hay 3 aminoácidos
que son los más representativos en el tejido muscular o el que se utilizan más en la síntesis proteica muscular, es decir, en la ganancia de masa muscular, para que nos entendamos, ¿vale? Que son la leucina, la isoleucina y la valina. Pues claro, la industria de los suplementos pensaba que, joder, si en el músculo los 3 aminoácidos que más se utilizan son estos 3, si damos de forma aislada estos 3 aminoácidos en forma de pastilla, automáticamente eso va a repercutir en las ganancias de masa muscular. Se ha visto que no es del todo así, es decir, que una proteína completa, ¿vale? Con todos sus aminoácidos, es mucho más beneficiosa y tiene, digamos, impacta más en lo que es en el músculo esquelético, en la ganancia de masa muscular, que si damos 3 aminoácidos en particular, de forma aislada. El tema de esa suplementación que comentabas, que bueno, que hay cosillas que igual hay que tener en consideración. Sí. ¿Cómo consideras su uso? Pues la suplementación, mira que yo trabajo para una empresa como formulador y miembro del I+D, ¿vale? De innovación y desarrollo, de Lifepro, ¿vale? Que es de aquí de española, una empresa española. Desde aquí a Alejandro, pues si me estás viendo también, que es el CEO de la empresa, pues un saludo. Y mira que al final yo soy bastante transparente en consultas. Los suplementos es lo último, es decir, lo último que hay que mirar. Una vez que esté cubierta la base a nivel de nutrición saludable, una vez que esté cubierta el segundo peldaño de nutrición deportiva y demás, pues los suplementos, digamos que es la cúspide de la pirámide, es como la guinda del pastel. Y sin un buen pastel, pues como dicen los que saben de esto, pues no hay guinda que lo mejore. Pues eso. ¿Y cuáles serían los suplementos más comunes? ¿Qué es lo que la gente te puede llegar a pedir o cuáles son los que tú puedes llegar a recomendar? ¿Para qué? O sea, para rendimiento, mejora de la composición corporal, mejora de la salud. Yo me quedaría en rendimiento los que más utilizo: creatina, ¿vale? Creatina monohidrato, ¿vale? Cafeína, betalanina, bicarbonato también y poco más. Y la proteína, que al final no es ni un suplemento, es un alimento más, porque la proteína en polvo, o sea, es proteína en polvo, pero que me da igual que sea proteína en polvo, que venga la proteína del salmón, que venga de la soja texturizada o que venga del nigiri de anguila que nos hemos comido hace media horita. ¿Hay abuso en general en el deporte de suplementación? Sí, bastante y sobre todo no teniendo bien en cuenta las bases. Lo que hemos dicho, si estás polisuplementando de una forma exagerada pero no estás cubriendo la base, al final si estás metiendo proteína a casco porro pero no sabes cuánta proteína necesitas, al final estás tirando el dinero. Que al final además puede ser perjudicial para la salud, ¿no? Perjudicial tampoco, porque deberías excederte unas cantidades inhumanas. Ya os digo que antes se pensaba que la proteína dañaba el riñón, el hígado y tal, pero se han hecho estudios con 4 gramos por kilo, que sería una barbaridad, por ejemplo, ¿vale? Y tampoco hay un problema real de eso. Pero si estás tirando el dinero y sobre todo ya no es que excedas un macronutriente, sino que estás quitando la importancia a otros alimentos, porque estás desplazando otros tipos de alimentos. Si estás consumiendo más de una cosa, la proteína, el problema que tiene es que es muy saciante, entonces ¿qué es lo que ocurre? Que desplaza otros alimentos y otros macronutrientes que sí te pueden ser de gran utilidad. ¿Hay alguna red flag en el mundo de la suplementación? ¿Algún suplemento que digas tú, hostia, esto no...? Bueno, todos los suplementos que tengan sustancias dopantes, que al final, pues si eres deportista de élite y te hacen un control de orina o de sangre, pues te banean y se acabó tu carrera deportiva. Pues todos esos, y hay algunos que dan problemas de salud a corto y medio plazo. Vamos a ir terminando casi. Vale. Si tuvieras que transmitir un mensaje sobre nutrición deportiva que se volviera viral, vamos a intentar, ahora que estamos en esto de redes sociales y demás, vamos a intentar hacerlo viral. Y que este llegara a millones de personas, ¿cuál sería y por qué consideras que sería fundamental para la salud? Me hemos pillado porque como yo soy bastante neutro y soy bastante... me gusta más o menos mantenerme en los términos medios, pues un mensaje viral tiene que ser algo rompedor, algo... Pero... Bueno, luego le damos un pequeño titular. Vale. Pues te diría que coman bien, pero que aparte de que coman bien cantidad y en calidad, que entrenen. Y eso no es muy rompedor, pero es que son las bases. Y si no se cumplen esas bases, por mucha innovación, por muchos mensajes que leáis en titulares de cosas que la gente cada vez se inventa, que yo sé que eso es lo que vende. Yo sé que al final ese toque místico, ese toque de algo que no se hacía antes, de luces rojas, de
que ayunos intermitentes interminables y que van a mejorar la salud de una forma, tomar el sol por los genitales, que yo sé que esos mensajes son... Sí, esos mensajes son los que la gente busca. ¿Por qué? Porque dice, hostia, aquí voy a encontrar la clave. No, lo que funciona es lo que se ha hecho desde lo que se sabe de hace relativamente hace bastante. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien y durante mucho tiempo. Cosa que la gente, pues al final, lo que quiere es rápido y ya. Haciendo esto, quiero los resultados ya. Cuando eso, lo bueno, bonito y barato, pues no siempre se puede conseguir. No, pensamos que a veces que con poca cosa podemos obtener resultados extraordinarios y estamos absolutamente equivocados. Que yo soy del punto de que hay que, digamos, tener la mente abierta y que muchas veces cosas que me vienen a consulta de personas que, yo qué sé, que vienen con una idea equivocada de algo o algo que piensan que va a ser la panacea, pero yo muchas veces le digo, ¿vale? ¿Tú crees que te está funcionando? Y no solamente tú crees que te está funcionando, sino que está haciendo que fortalecer el resto que yo sé que hacemos las cosas bien. Fantástico. ¿Te estás tomando este suplemento, yo que sé, de magnesio que tú crees que estás siendo un superhéroe gracias a ese suplemento? Sigue tomándolo, que no pasa nada. Si mientras no sea malo, muchas veces el efecto placebo es maravilloso. Pues para adelante, ¿vale? Bueno, para concluir, hemos preguntado a nuestros seguidores de Instagram qué te preguntarían y Pituca nos deja este mensaje. Cuando quieres dar un plus de energía antes de entrenar, ¿sí? ¿Café o shot de cafeína? ¿Es recomendable? Los dos son válidos, sí, totalmente recomendables, salvo que te cedas en la dosis de cafeína recomendada, que ahí sí pueden dar los problemas que taquicardia, dolor abdominal, etcétera, pero hay margen de sobra. Entonces, los dos son igual de válidos, pero a favor del café, que yo soy un gran cafetero. Aquí en Granada tenemos muchas cafeterías de especialidad que sirven un café brutal y yo soy gran fan del café de especialidad. El café no es solo cafeína, son compuestos bioactivos, son antioxidantes, tienen muchas más cosas. Entonces, es cierto que con el shot de cafeína vas a tener una dosis de cafeína mayor, digamos, en un menor volumen o incluso en pastillas de una forma mucho más rápida, pero un café a nivel a los que nos gusta el café, pues es irreemplazable por cualquier suplemento. Yo me sumo a eso. Igual yo no lo utilizo para darme ese shot de energía, sino sencillamente por puro placer gastronómico, pero también lo hago. Marco, ha sido muy esclarecedor hablar contigo, muy enriquecedor. Ahora tengo claro que no me queda ningún tipo de excusa, que tengo que empezar a ponerme las pilas. Así que te llamaré y te pediré algún que otro consejo y nada, a ver qué resultado vamos consiguiendo. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Palique con Gastro Hunter. Aquí tienes tu casa, ya sabes que tienes las puertas abiertas y encantado de conocerte. Igualmente, Juanma. Y a vosotros que nos habéis visto, pues solamente queda repetir que os suscribáis, que le deis like, que le deis a la campanita para que os avisemos cada vez que sale un nuevo capítulo. Que si podéis, queréis o apetece, oye, pues que nos sigáis también en redes sociales, que estamos estrenando canal, se llama Palique by Kiato, y que os esperamos en el próximo episodio. Así que nada, hasta luego.